y participar en este taller de normas APA y licencias Creative Commons. Es para nosotros un gusto que nos estén acompañando en esta que es nuestra última actividad del año. Este taller forma parte del diplomado Desarrollo de habilidades informacionales, específicamente en su módulo número 3, técnicas de búsqueda de información. Y este día tenemos el gusto de contar con el apoyo del doctor Eduardo Mengíbar, quien estará a cargo de este taller. No le voy a quitar mucho tiempo al doctor Mengíbar para que pueda dar su ponencia con suficiente tiempo. Solo voy a leer un poquito de su hoja de vida para que ustedes tengan una referencia sobre él. Su nombre es Eduardo Mengíbar Valencia, es comunicador, consultor, asesor de proyectos, docente e investigador de tecnología educativa e innovación. Actualmente es el director de educación a distancia, UDB Virtual, y también es el director y el editor de la revista académica Diálogos. Cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Don Bosco, una maestría en Informática Educativa de la Universidad de La Sabana, en Colombia, y un doctorado en Educación y Comunicación Social por la Universidad Pública de Málaga, en España. Ha realizado diversas publicaciones en libros, revistas indexadas y a través de conferencias dictadas en congresos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la educación a distancia, entornos de aprendizaje, educomunicación en entornos digitales, entre otros temas. Como ustedes pueden ver, es un académico muy activo en las diferentes áreas y sin más, lo dejo con ustedes para que pueda dictar el taller. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, estimado Hermes. Siempre es un placer compartir con Biblioteca y con todos los profesores, estudiantes, ¿no?, que se inscriben en este diplomado. Así que todos tengan buenos días. Desde la Dirección de Educación a Distancia y desde la dirección también de nuestra revista Diálogos, queremos compartirles esta hora de normativa APA. Vamos a abordar casos bien prácticos para que ustedes los puedan integrar en sus trabajos académicos, en sus trabajos como estudiantes, ¿no? Les voy a compartir pantalla para que podamos ver directamente dos herramientas en particular, Zotero y Mendeley, para que podamos ver cómo utilizarlo, ¿no?, de una forma muy práctica. Voy a darle un giro al taller. Normal, empezado con una parte más teórica sobre las normas APA y las licencias de Creative Commons, pero ahora quiero concentrarme en cómo utilizar de manera muy específica cada una de estas herramientas para que ustedes puedan integrarlas y de esta forma puedan optimizar tiempo, optimizar recursos y que se les facilite la citación, ¿sí?, de un documento, de una fuente, de un autor, etcétera, ¿no? Entonces, les voy a compartir pantalla. Si en algún momento no se escucha bien o se escucha entrecortado, pues me lo indican, ¿no?, para poder hacer los ajustes acá con el internet. Si hasta el momento está todo bien, perfecto. Es posible que se podrá poner un poco lento, ¿no? Voy a compartirles pantalla. Normalmente con Teams nos pasa un poco esto, ¿no?, de que podría ser que se vuelva un poco lento. Ya les estoy compartiendo pantalla. Espero que estén viendo un documento de Word con algunas indicaciones para los textos. Quiero que podamos hacer esta reflexión de cómo la normativa APA en su última edición nos da algunas orientaciones sobre cómo trabajar distintos textos académicos, ¿no? Y esto lo miramos en la revista Diálogos que editamos acá en la Dirección de Educación a Distancia, ¿sí?, con los formatos que nos envían los autores y lo que nosotros como revista también estipulamos con base en los lineamientos establecidos por la normativa APA. En la última edición de APA hace ya una integración de otros estilos tipográficos, a diferencia de APA
sexta y quinta edición, que normalmente eran tipografías serif como Times New Roman, Georgia, que eran más para impresión. Y sabemos que ahora que los documentos están digitales, se utilizan ya sans serif, que son las que le llamamos palo seco, que es más para trabajos en línea. Y ahí está Calibri de 11 de 10 puntos, Lúcida de 10 puntos. Son como las recomendaciones de este uso de tipografías que la normativa APA en su séptima edición nos orienta. Tenemos esta gama de tipografías. Cuando escribimos para una revista, debemos seguir las indicaciones que la revista ya establece. Si escribimos y no hay una indicación clara de dónde vamos a publicar, podríamos tener la libertad cualquiera de estas tipografías con la puntuación que determina la normativa. También es importante entender los niveles que existen para un texto. El nivel 1, que normalmente son títulos, por ejemplo, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, deberían ir como título centrado, ¿sí? O nivel 1, centrado. Y a partir, por ejemplo, si yo tengo la metodología y tengo técnicas de recolección de datos o el enfoque de investigación o el diseño de investigación, que son niveles abajo de la metodología, se colocan alineados a la izquierda. Cuando se colocan estos títulos y luego el párrafo, no lleva sangría francesa la primera línea, ¿sí? En el siguiente párrafo ya se ubica francesa de 1.27 centímetros o 0.5 pulgadas. También acá les comparto algunas orientaciones para que ustedes puedan utilizar dentro de este documento lo que les facilita para irlo desarrollando, estructurando, como por ejemplo, utilizar siempre la regla para que ustedes puedan mirar la sangría que tiene, aunque la sangría la podemos poner de manera automática uno de los párrafos. Cuando yo le doy enter, ya me va a aparecer la sangría del siguiente párrafo, ¿no? Pero es importante tener la vista de esta regla, ¿no? Y acá les doy las orientaciones que en el botón vista podemos tener la opción de regla. O sea, nos vamos al botón vista y acá está la opción activa. Si yo la quito, pues desaparece la parte de arriba de la regla. De igual manera, es importante mirar si lo tengo en centímetros, porque sería la sangría 1.27, si lo tengo en pulgadas, sería 0.5 pulgadas. Sí, igual hay mediciones de milímetros, entre otras, ¿no? Esto lo encontramos en el apartado de opciones, luego avanzadas y finalmente en presentación. Nos vamos a archivo, luego nos vamos acá a opciones, que está hasta el final, nos aparece este recuadro, buscamos avanzadas, y acá en presentación. Vamos a buscar presentación, está acá, y observamos acá que el documento que yo tengo configurado está en centímetros, pero alguien podría tenerlo en pulgadas o en milímetros o en puntos o en picas, ¿no? Entonces debemos conocer cuánto en sangría debería ser de acuerdo con estas unidades de medición. Y vamos a dejarlo en centímetros. Luego acá que actualmente APA indica que deberían tener estos márgenes de 2,54 centímetros superior, de igual manera izquierdo, inferior y finalmente derecho. Es decir, la misma medición para colocarlo. Esto lo podemos encontrar en diseño de página o disposición, dependiendo de cómo le aparezca a usted en el documento de Word, ¿no? Pueden ir haciendo este ejercicio si ustedes lo de que vayan encontrando estos elementos para que tengamos listo ya el documento para escribir. Diseño de página o disposición. En este caso aparece acá disposición y yo aquí podría tener márgenes, orientación, el tamaño, la columna, la parte de la sangría, izquierda, derecha, etcétera, ¿no? La parte de párrafos también que podemos tenerlo, ¿no? Para que ustedes puedan ir viendo las orientaciones de
Luego es importante que el texto va alineado a la izquierda, no se coloca un texto justificado en la normativa APA. Todo va alineado a la izquierda, ¿no? También otro elemento, ya que estamos acá en disposición, tenemos el diseño de página o disposición, como aparece acá, la opción de aplicar sangría. ¿Sí? Esto de aplicar sangría, que es importante ver si lo tengo, pues igual puedo mirar 1.27. Es decir, que yo me voy a párrafo y acá me aparece la sangría, me aparece especial, el interlineado, que es 1.5. Puede ser espaciado doble si así está orientado en el documento. Y acá en especial vamos a mirar que dice primera línea. En primera línea, acá yo puedo modificar y colocar 27 centímetros y luego darle acá a aceptar. Pero también está otro que se llama sangría francesa. La sangría francesa, de igual manera, para cualquier párrafo de 1.27 porque está en centímetro configurado, ¿no? Si esto estuviera en pulgadas, se le coloca 0.5 pulgadas. Esto de la primera línea y sangría francesa es importante para que automáticamente los párrafos se vayan colocando. Lo vamos a mirar en un ejemplo más abajo de este documento. Listo. Ya una vez tengamos aquellas orientaciones generales, podemos mirar ya en el documento, que básicamente si estoy escribiendo un artículo, voy a mirar la introducción, que es donde estoy viendo los antecedentes, un poco lo que se ha escrito del problema, quiénes lo han escrito, la parte nacional e internacional de el contexto de esa temática. Y ahí empiezo ya una citación con APA, si estoy escribiendo un tema de educación, un tema de ciencias sociales y humanidades, un tema relacionado con, incluso puede ser bueno, psicología, sociología, ¿sí? Se escribe con APA, ¿no? Ya si estoy escribiendo para una revista de ingeniería, le podrían la IEEE, que con las herramientas que le voy a mostrar puede pasar el formato sin ningún problema a cualquier estilo de citación. También si está escribiendo para una revista de salud, le podrían pedir Vancouver. De igual manera, podemos tenerlo en APA y luego pasarlo a Vancouver si así lo exige la revista, ¿no? Cuando estoy dentro del texto, escribiendo una introducción, escribiendo un párrafo, yo debo tomar en cuenta dentro del texto dos elementos importantes. El primero, el autor. ¿Quién es el responsable de ese texto que yo estoy escribiendo? Y luego, ¿cuándo lo publicó? Es decir, la fecha que colocamos dentro del texto, ¿no? Y para ello tenemos varias opciones, ¿no? La primera es que si yo estoy colocando una cita textual menor de 40 palabras, textual menor de 40 palabras es de mirar si es con énfasis en el texto, es decir, que la cita va en paréntesis, o con énfasis en el autor, que es una cita narrativa. De igual manera, tengo que mirar si es una cita mayor de 40 palabras, que también tiene con énfasis en el texto, una cita en paréntesis, y con énfasis en los autores, que es una cita narrativa. Si fuese el primer caso, que es una de 40 no debe llevar sangría todo el párrafo. Se coloca la sangría normal que lleva de la primera línea y luego, si es en paréntesis, se coloca todo lo que he copiado de internet entre comillas dobles y finalmente en paréntesis los autores. Si es un autor, se coloca el apellido del autor, luego se coloca coma, luego el año y finalmente coma y la página, ¿no? Puntual. Esto lo tengo aquí en una presentación que se los voy a mostrar para que ustedes puedan mirar ya de manera práctica cómo se cita cuando es menor de 40 palabras, ¿no? En esta presentación, para que vayamos haciendo de una sola vez todo este tema y hacerlo práctico, como les mencionaba, aquí vamos a mirar un ejemplo de cómo citarlo, que lo vamos a mirar también con Zotero de manera más automática. Pero para que me entiendan,
cómo se utiliza la normativa, vamos a mirar el ejemplo, ¿no? Sabemos que APA lo hemos escuchado, hemos visto que está la última edición, sabemos que son estilos de escritura académica, científica, que nos orienta desde la portada hasta las referencias, ¿no? En un documento. Debemos utilizar APA porque nos da una forma clara, concisa, organizada para escribir ideas. El hecho de que tengamos los autores en una introducción, las fuentes, el año en una introducción, nos permite tener unas ideas claras, unas ideas concisas y organizadas. Eso es lo que busca también APA, y no solo para profesores, sino para estudiantes, porque le permite al estudiante en el parafraseo pensar, analizar, discutir, buscar más información, de alguna forma separar la información que nos sirve, hacer curación de contenido, etcétera, ¿no? Y lo que buscamos finalmente es evitar el plagio. El plagio es cuando yo tomo ideas, imágenes, texto, material audiovisual, multimedia, y no es mío, pero yo lo coloco como que si fuese mío. No le doy créditos al autor. No indico quién fue, quién escribió, quién colocó la imagen, etcétera. Es plagio, ¿no? Pero también existe el autoplagio cuando yo ya he escrito algo, está publicado, lo retomo y no cito a esos autores, no me cito yo como autor. Eso es autoplagio, ¿no? Si yo retomo de un texto que yo ya escribí y lo voy a retomar acá, ya sea en parafraseo o cita textual, debo citarme, aunque ya haya sido publicado, ¿no? Debo citarme en este nuevo artículo. Si no, estoy haciendo un autoplagio, ¿no? Es decir, yo mismo me estoy plagiando de lo que ya escribí. Esto existe a nivel académico. Y la mejor forma es citar. Citar es reconocer abiertamente que yo no lo escribí, por lo tanto necesito citarlo, pero hay que saber cómo citarlo, ¿no? Y ahí es donde entra la citación APA, que es una de las muchas citaciones que existen, ¿no? Bueno, vamos a mirar entonces lo que estamos viendo allá en el documento, que si yo voy a citar, debo hacer dentro de cualquier párrafo, dentro del artículo, un documento, un reporte, una investigación, etcétera, debo mirar siempre que esa citación que yo he tomado, ya sea en un parafraseo, en una cita textual, solamente lo que yo he tomado de internet o de un libro físico o digital, voy a citar. No voy a citar dentro del documento algo que yo vi, pero no tomé ni manera literal ni de parafraseo. Por lo tanto, eso no lo tomo porque eso sería en bibliografía. Voy a tomar solo lo que se entiende como referencias, que básicamente son las que yo coloco porque lo leí, lo tomé, lo hice, ya sea un parafraseo o una cita textual. Solamente eso se cita dentro de mi documento. Aquí viene lo que conecta con el documento que les mostraba, ¿no? Una cita textual directa o una cita textual menor de 40 palabras con énfasis en los autores, que es una cita narrativa. Aquí, por ejemplo, cuando citamos en algo que es narrativo, yo coloco el autor fuera del paréntesis porque cuando lo leo, yo voy a mencionar el autor debido a que no está en paréntesis. Entonces, aquí coloco parodi y luego observan que dice et al porque es un latín que significa y otros. Cuando es a partir del tercer autor para arriba, se utiliza et al. Cuando son solo dos, se utilizan los apellidos de los dos nada más y ya no se utiliza et al. Cuando está fuera del paréntesis, se utiliza el punto, luego el paréntesis, el año, la coma, página, que también puede ir el número de la página al final de las comillas. Luego se abren las comillas porque es textual, yo no lo he inventado, lo he tomado de un artículo, ¿sí? Y aquí habla sobre el artículo científico. Coloco las dobles comillas y pongo un punto. Eso es importante, cerrar con un punto. Esto no va a ir separado por nada, no va a ir en cursiva, ¿sí? No va a ir fuera
debe ir en el documento, debe ir dentro de los párrafos, porque yo estoy escribiendo, estoy en mi discurso, estoy escribiendo, sí, e incorporando este tipo de citas dentro del texto. Yo decido si va a ir con énfasis en los autores o decido si esto va a ir con énfasis en el texto, como en el siguiente, bueno, esto todavía es una cita narrativa con autor. Ya con un autor ya no colocamos et al, sino que colocamos en paréntesis el año, luego la página y luego entre comillas. El número de página también podría ir al final de la cita textual. Luego tenemos una cita textual siempre menor de 40, pero con énfasis en el texto. Esto depende de cómo yo lleve la escritura. Si yo llevo unas ideas que me permiten integrar texto y va a los autores, lo hago, pero si yo llevo una escritura donde me permite ahí conectar el autor, pues hago el autor. Y ahí podría decir, de acuerdo con las líneas de investigación de Parodi, por ejemplo, que es el que estaba anteriormente, et al, coloco et al porque son otros, 2005, coma, y pongo la página porque es algo textual, un artículo científico está dividido en secciones, ¿sí? Que estas secciones mantienen un hilo entre ellas mismas para que haya unas ideas claras al momento de escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí conecté al autor con la cita textual. Pero si yo llevo mi redacción y hablo de que las tecnologías de la información y la comunicación favorecen el aprendizaje de los estudiantes a distancia y les permite organizar sus actividades de aprendizaje, y todo esto lo dije a partir de una cita textual y al final coloco el autor, el año y la página, pues bien, en mi redacción ubiqué al autor sin necesidad de mencionarlo. Entonces, como no lo mencioné, va al final, como en este caso. En este caso, que es con énfasis en paréntesis, porque es una cita donde yo no destaco los autores, sino hasta el final, pues empecé. Mismo autor precisa que el contenido del resumen tendría que incluir, abro las comillas doble, indicar los objetivos principales, el alcance de la investigación y así sucesivamente. Finalmente se coloca el autor, el año y la página y el punto, después del cierre del paréntesis. Esto mismo va a pasar si es con énfasis en los autores o en el texto cuando la cita es mayor de 40 palabras. La única diferencia es que acá sí se hace una sangría francesa de 1.27 o 0.5 pulgadas todo el párrafo. Se mueve hacia la izquierda sin justificarlo, ¿sí? Se mueve todo hacia la izquierda, se coloca el texto, se coloca el punto y luego se coloca en paréntesis al autor, el año y la página. Lo mismo. Si esto tuviese más autores, se coloca et al a partir del tercero. Esto es importante porque va antes de los paréntesis. Ya al final ya no se coloca punto. Pero todo el párrafo se mueve hacia la izquierda. Esto es también importante tomarlo en cuenta. De igual manera, existe la cita mayor de 40 con énfasis en los autores. Se empieza con los autores y luego se coloca el texto. Va a depender mucho si en la cita textual que yo estoy ubicando inició con una mayúscula, se deja como tal. Si inició con una minúscula, se deja como tal. Entonces, si hay un error ortográfico o hay un error en la cita textual de que yo he tomado, no se corrige el error, sino que se coloca en paréntesis algo que se llama SIC. Y esto indica que así se encontró, que también latino, si así se encontró, así estaba, sí, esto lo podrían ver incluso en periódicos que de pronto en una entrevista o en algo escrito se mandó la persona que se entrevistó, la persona que escribió un error, entonces el periódico publica exactamente ese error ortográfico de redacción y en paréntesis va a colocar SIC, SIC en paréntesis, que eso indica que así se encontró, así estaba y no se corrige cuando es cita textual. Cuando es un parafraseo sí puedo corregirlo porque es una interpretación
hago sobre lo que he leído, ¿no? Bien, esto es importante, el parafraseo. Las citas textuales me ayudan a tener una solidez en el documento de tal manera que es tan bueno, tan riguroso, tan confiable lo que los autores han escrito que yo no podría hacerle cambios porque perdería la idea. Y está tan lo que han escrito ellos que me permite integrarlo al texto. Pero si yo lo tengo que contextualizar, tropicalizar, hacerlo más de lo que yo estoy escribiendo, hay que hacer con un parafraseo, porque podría ser que colocar la cita textual me va a generar una descontextualización de lo que yo ya llevo. Por lo tanto, lo mejor es hacer parafraseo. Parafraseo no es cambiar ciertas palabras, sino que es cambiarle el sentido completo para integrarlo a mi texto. No es cambiar verbo, no es cambiar sinónimo, no es cambiar los determinantes, es darle otro sentido, es tomar el texto y darle una interpretación. Pero como he tomado alguna idea de ese texto, he hecho una inferencia de ese texto, siempre debe citarse, pero ya no se cita como la anterior, que era con comilla o con sangría todo el texto y con número de página, etcétera. Aquí solo se cita nada más el autor, el año en paréntesis va al inicio o si va al final, en paréntesis todo, el autor, coma y el año. No necesita la sangría francesa de todo el texto, solo el primer párrafo, de la primera línea, perdón, no necesita de todo el párrafo, no necesita las, no necesita el número de la página, porque no es literal lo que he tomado. ¿Por qué se pone el número de la página cuando se hacen citas textuales? Porque el autor debe darle al lector los escenarios para que él, si quiere profundizar, se va a las referencias, toma el título de esa referencia, busca ese artículo, se va a la página que le indica el autor y profundiza, complementa, ¿sí? Analiza a partir de eso que ya el autor le ha colocado en ese texto que está leyendo. Cuando es un parafraseo, como no se coloca el número a la página, pero sí se coloca el autor y el año, buscan las referencias al autor que ha escrito y puede leerse el documento, como no es literal lo que se ha pasado, puede leer parte del documento o leer el documento completo, si quiere entender más o si quiere más información de lo que ya está leyendo. ¿Sí? Esto nos ayuda a ubicar al lector, nos ayuda a que el lector entienda la lógica de hacer un escrito, un texto, un proyecto, si fuese para un docente, un artículo, si somos docentes investigadores. Le ayudamos al lector. Debemos escribir para el lector, para que el lector nos entienda las ideas, las organizamos, cómo las integramos, cómo miramos esto de la adecuación, de la coherencia, de la cohesión que deben tener los diferentes párrafos. Y se va logrando poco a poco con la práctica. También existe otro fenómeno que es la cita de cita. La cita de cita es la cita secundaria, que no la recomiendo, no la recomiendan los autores, debido a que puede perder sentido cuando este autor que yo estoy leyendo ya integró a otro autor, que es el que a mí me interesa, pero como no lo tengo, por lo tanto hago este tipo de citación, como el ejemplo, ¿no? Enrique Asís Cepeda, que es 2004, citado por González en el 2011. ¿Qué documentos yo tengo? Yo tengo el de González 2011, pero no tengo el de Enríquez y Cepeda 2004. Y lo que a mí me interesa es el de Enríquez y Cepeda. No lo tengo, por lo tanto, tengo el de González que ha citado a Enríquez y voy a citar algo de Enríquez que ha sido citado en González. Entonces, la clave acá es que usted se vaya a la referencia de González y busque a Enríquez y Cepeda para que encuentre la información que ellos sí han sido colocada, que ha sido colocada de González. Ahora bien, podría ser que González tuvo acceso a una biblioteca
donde encontró a Enríquez y Cepeda en un libro que no está digitalizado, en un texto que solo está en biblioteca guardado y por lo tanto no lo encuentro, por lo tanto me urge ubicar a Enríquez. Como no tengo yo esta fuente primaria, hago uso de esta cita secundaria que hizo González. Ahora bien, es de tomar en cuenta que si González colocó de manera textual o literal lo de Enríquez y Cepeda, yo tengo que mirar si yo voy a hacer un parafraseo o estoy también haciendo una cita textual, porque el sentido, si lo hizo parafraseo González de Enrique, el sentido ya se perdió porque es un parafraseo. Si yo voy a hacer un parafraseo de lo que ya González hizo de Enríquez, también pierde sentido. Mi sugerencia es que analicemos sí que nos conviene. Mejor buscar otra fuente y no seguir insistiendo en ubicar a Enríquez a partir del documento que González realizó o escribió. Para evitarnos rechazos en las revistas, en los artículos, porque no está la cita primaria. ¿Sí? Esa es una forma, la que está aquí es una forma, y la otra forma es esta. Enríquez y Cepeda, 2004, citado por González. Texto, que podría ser una cita textual, entre comillas, un parafraseo como el que está en el ejemplo. Bueno, voy a irme al documento para que veamos cómo integramos a Zotero, cómo esto que les he explicado lo podemos hacer de manera más automática. Ahora bien, yo podría utilizar Zotero y Mendeley, que son dos software de gestores bibliográficos gratuitos, pero serviría si yo no entiendo cómo se utiliza el sistema de citación APA. Zotero me da automáticamente la cita dentro del texto y me da la referencia, pero debo entender primero cómo se utiliza esto dentro de mi documento. Por eso es importante que la parte del manejo que yo debo hacer de APA la tenga muy clara para que ya usando el software se me facilite, ¿no? Entonces, me voy a ir al documento nuevamente. Y aquí, como les mencionaba, teníamos el autor y la fecha que ya vimos en la presentación que se coloca dentro del texto. Ahora bien, aquí yo también les hacía un resumen de este documento si la cita es menor de 40 palabras y acá está un ejemplo ya dentro de este recuadro. Es más o menos lo mismo que estábamos mirando en la presentación, que se colocan las comillas, se coloca el número de la página. Luego está esto de cita textual mayor, entonces se coloca el autor, se coloca todo el párrafo en sangría, el punto va antes y luego va el paréntesis con el número de la página. Igual el parafraseo, que se coloca el apellido del autor, el año, pero no se colocan comillas, no se coloca número de página, etc. Cuando ubicamos tablas, la coloca de esta manera, la tabla en negrita, el título en cursiva y luego de manera muy sobria, de manera muy ligera, muy limpia, se coloca la tabla. No se colocan tantas líneas horizontales, verticales, eso no es bien visto para la normativa APA. Y abajo, si es una elaboración propia donde no tomé de ningún otro lado, ya no se coloca. Pero si yo tomé información y es a partir de alguien, sí se coloca elaboración propia a partir de alguien con en paréntesis, el año. Sí, es importante también que si es de otro autor la tabla, se coloca la nota y luego por quién fue. O si es de una licencia de CC, pues se coloca el sitio donde se encontró esa imagen para que haya claridad, ¿no? Obtuvo esa imagen. Entonces ya no se coloca la elaboración propia. Si yo hice desde cero la tabla y son mis datos, son mis resultados, ya no se coloca elaboración propia en la última edición de APA. Igual que las figuras, ¿no? Aquí tenemos las figuras, siempre en cursiva el título y en negrita el nombre, ¿sí? La palabra figura. Y abajo lo mismo. Si es elaboración propia a partir de alguien,
manera. Si es por alguien porque la tomé, o si no tiene autor, sino que es un sitio de CC, se coloca en este caso Freepik, que es una galería de imágenes que tiene una licencia de Creative Commons 4.0 internacional, ¿no? Y las notas pueden ser generales, específicas y de probabilidad. Esto dependerá de qué tanto yo quiero explicar los datos que están en la tabla. No es de repetir la información tabla. Para eso se utiliza una tabla, para hacer una síntesis, para hacer algo de manera muy concreta, ¿no? Y al final, que es lo da Zotero de manera automática, al final necesitamos visualizar 4 elementos. Arriba, en el texto, solamente el autor y la fecha. Pero acá abajo necesitamos ver al autor, ver la fecha, ver el título y ver el origen. El origen, la URL con el investigación de este artículo que yo he leído, ¿no? Esto lo coloca de manera automática Zotero. Entonces voy a hacerle acá un ejemplo para que ustedes puedan observar. Voy a habilitar un documento de Word y que podamos ver la herramienta Zotero, ¿no? Desde cero. Ahora bien, si yo tengo acá la portada de mi trabajo, posiblemente voy a tener un índice en la siguiente página, acá, y hasta la siguiente voy a tener, después podría ir un resumen y voy a tener una introducción. Entonces vamos a manejar una introducción acá de Times New Roman de 12 puntos. Y acá empezamos a escribir una introducción que podría ser un trabajo, de un artículo, de una investigación, etcétera, ¿no? Es importante que cuando utilicemos una herramienta que es un gestor bibliográfico, entendamos que ya hay una actualización de la normativa en estos gestores. Yo no les recomiendo utilizar el de Word porque Word es un procesador de texto, no es un gestor bibliográfico. Por lo tanto, hay elementos que no están dados y que posiblemente no los procese bien. ¿Sí? A diferencia de estas herramientas como tenemos acá a Zotero y tenemos a Mendeley. Ambas herramientas son gratuitas. ¿Sí? Hay otras como RefWord, que es de paga y que se requiere una licencia, pero estos no se requieren licencia. Entonces, vamos a tener Zotero, yo lo tengo ya vinculado con una cuenta. Entonces, vamos a escribir Zotero, acá aparece Eduardo Menjiva. Yo ya lo tengo con una cuenta vinculada. Si usted no lo tiene, puede llenar el formulario y descargarlo. Acá aparece el botón para descargarlo. Se puede descargar para Mac, para Windows y para Linux, ¿sí? Incluso para iOS. Ahora bien, cuando yo descargo esto, es como que si fuese una aplicación como las que ustedes están observando acá, Zotero y Mendeley. Yo tengo acá habilitado, ya en esta, tengo acá, por ejemplo, varios elementos de los que yo utilicé. Aquí miramos tesis Eduardo, que son recursos que yo guardé acá en Zotero sobre la tesis del doctorado. Y de todos los artículos que he venido publicando, también he venido haciendo esta clasificación de... Tengo otras carpetas que dice seminario 4, donde se puede trabajar de manera colaborativa con estudiantes. Zotero no solo es para hacer la referencia, con Zotero se puede trabajar de manera en equipo dentro de las carpetas. También se puede hacer curación de contenidos. Si a mí no me gusta este contenido en particular, yo puedo moverlo a la papelera. Yo puedo exportarlo, puedo en línea, etcétera, ¿no? Entonces, podemos incorporar elementos que están en línea, como también yo podría acá generar otros componentes. Sí, por ejemplo, yo acá podría darle clic e integrar un artículo de revista, un libro, etcétera, una tesis que de pronto no está digital y más cosas que están acá. Cada uno de estos elementos, si usted le da clic, le va a aparecer acá unos metadatos ad hoc
seleccionado, ¿sí? No es que cualquier elemento le va a aparecer acá en los metadatos, ¿no? Pues yo ubico acá, por ejemplo, tesis, y acá aparece la universidad, el lugar, el número de página, etcétera. Si yo coloco acá libro, pues aparecen distintos, ¿no? Los metadatos, el volumen, la editorial, el ISBN, etcétera. Esto es si yo tengo en físico y lo integro de manera manual, pero si yo lo tengo digital, vamos a mirar acá, como les mencionaba, tenemos Zotero en línea, ¿no? Yo acá ya lo tengo vinculado, me voy a ir a grupos, que son los mismos que me aparecen en la aplicación descargada. Ustedes observan acá, puedo generar grupos, hacer la invitación, agregar más miembros al grupo, ¿no? Como también me puedo ir a la web, que es esta, y ver los grupos que yo ya tengo acá. Ahora bien, ¿cómo yo hago clasificación? ¿Cómo yo busco el archivo? Normalmente nos vamos al gran buscador de Google, ¿sí? Eso es lo que hacemos, ¿no? Casi todos nos vamos en estudiantes, docentes, nos vamos a este metabuscador que es de los más grandes del mundo y acá ubicamos. Desde acá debemos tener mucho cuidado en la búsqueda que yo hago de las palabras, porque cuando escribimos un artículo siempre nos van a decir escriba palabras clave, ¿no? Las palabras claves son las que van a determinar la efectividad de mi búsqueda. Si yo acá coloco toda una oración, y muchas veces se los explico a los estudiantes, si yo coloco cuáles son las partes de un documento tipo ensayo, a Google no le importa toda esa gran frase que utilizamos y esa oración que tiene determinantes, que tiene artículos, posiciones que no sirven para la búsqueda. A Google le interesa las palabras clave y para ello es importante colocar 2 o 3 combinadas con operadores booleanos. Por ejemplo, END es un operador booleano, NOT y OR son otros operadores booleanos. Unos son para búsqueda de una palabra o de otra y otros son como por ejemplo END, que yo busco este, pero también información de B. Si yo busco A, también me puede dar información de B. ¿Sí? Ahora bien, voy a buscar algo sobre innovación, tecnología educativa, que es lo que yo trabajo. Entonces voy a colocar innovación y acá puedo utilizar un operador booleano y colocar END, tecnología. Y también está la clave en ubicar una palabra de base de datos. Si yo ya conozco Redal, Cielo, Latín, de ProQuest, EBSCO, ¿sí? Entre otras que existe, SciDirect, etcétera, yo podría ubicar acá una base de datos. Entonces voy a colocar, por ejemplo, Cielo, porque conozco que existe en muchos países Cielo y que es una base de datos muy buena que aloja muchas revistas científicas. Entonces, solo con colocar esto, le doy Enter y de inmediato me ha eliminado información basura como, por ejemplo, Rincón del Vago, Buenas Tareas, monografías.com, ¿sí? Wikipedia, etcétera, porque no le estoy dando elementos erróneos al buscador, sino elementos clave que me permitan hacer esa búsqueda, ¿no? Entonces ya me aparece Cielo México, Cielo España, ¿sí? México, Cuba, Ecuador, ¿sí? Entre otras, Bolivia, etcétera. Cielo, al igual que el consorcio de base de datos, está totalmente integrada con Redaly, con Dialnet, con ScienceDirect, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es una búsqueda más efectiva. Entonces, aquí aparece algo que dice innovación y tecnología en época de adversidad. Sí, estamos hablando de un artículo 2020, muy reciente, ¿no? Eso es bueno para la investigación. Normalmente deberían ser entre 5 y 6 años como de antigüedad, no más, porque entonces ya lo que estamos escribiendo va a ser obsoleto. Bien, entonces le damos clic, vemos que este artículo podría tener lo que yo estoy buscando, para ello tendría que leérmelo, ¿no? Para efectos de este ejercicio, vamos a mirar que si yo ya me lo leí perfecto y si no, pues lo vamos a hacer otra búsqueda, ¿no? Bueno, vamos a mirar este artículo que habla sobre la adversidad 2020, si yo veo que me sirve, lo puedo guardar. Automáticamente para
acá en la parte superior derecha, frente a la máquina, como en mi caso, puedo guardar esto en Zotero y guardar el artículo. Pero también está acá Mendeley. Aquí aparece una pestañita en medio que dice ver PDF. ¿Sí? Y aparece con este símbolo de Mendeley. Si ustedes ven, es este mismo que está acá. Tenemos las dos opciones, pero vamos a hacerlo primero con Zotero. Aparece la extensión acá. Al guardarlo, me dice dónde lo quiero guardar. Lo voy a guardar investigación, Eduardo. Luego me voy acá a Hecho, me voy a la aplicación que está descargada y observen que ya me aparece automáticamente señalado el documento que he guardado y los metadatos al lado derecho, en el caso mío, frente a la máquina. En el caso de ustedes sería izquierdo, ¿no? ¿Cómo se llama el artículo? Innovación y tecnología en época de adversidad. Observen los metadatos que yo ya tengo acá. Tengo el título, tengo los autores, tengo el volumen, tengo la publicación, la fecha, tengo el DOI, tengo el ISSN, etc. O sea, tengo los metadatos necesarios para citar este artículo. Bien, entonces nos vamos al documento de Word y estamos mirando que vamos a iniciar la introducción. Yo podría tener acá una idea de tecnología, de innovación educativa en la pandemia. Y yo acá quiero integrar este texto que lo voy a tomar de acá, pero estoy haciendo un parafraseo de este autor. No es literal lo que voy a tomar, es un parafraseo, ¿no? En ese sentido, me voy para acá y voy a integrar al autor. ¿Cómo lo integro? Me voy a la pestaña de Zotero, que ya está. Ustedes lo instalen, les va a aparecer automáticamente la pestaña de Zotero acá en el documento de Word. Vamos a integrar entonces la cita acá ya en la izquierda frente a la máquina aparecen los botones de Zotero, le doy clic y acá observen que me dice con qué sistema de citación yo quiero escribir este texto. Sí, aparece, por ejemplo, APA en su aparece la de sociología, se llama ASA, aparece Chicago, aparece la IEEE, aparece esta de investigación y humanidades, aparece la de novena edición de lenguas modernas, de la Asociación de Lenguas Modernas, aparece Vancouver, entre otras, ¿no? Para este ejercicio me interesa APA en su última edición. Entonces lo selecciono y le doy acá OK. Me va a aparecer luego una barra donde yo me voy a vista clásica para mirar todo el escenario que yo tengo ahí guardado en mis carpetas, que son estos, y buscamos acá, en investigación Eduardo, ¿no? Y veíamos que el artículo se llama La innovación y tecnología en época de adversidad. Le voy a dar clic y si yo estuviese haciendo una cita textual, porque he copiado y pegado del artículo, acá le tendría que colocar número de página. Si este no tuviese número de página, el artículo, entonces busco acá y coloco el número de párrafo. ¿Sí? Pero como no estoy utilizando literalmente nada, pues lo voy a dejar en blanco. ¿Listo? Entonces coloco acá innovación y tecnología en época de adversidad y me observe. Ya me he colocado el autor y el año, que son los dos componentes que les explicaba allá arriba, que es importante. ¿Sí? El autor y dónde, o sea, cuándo se publicó. Veamos los 4 elementos que deberían estar abajo, que es otro elemento importante de Zotero. Aquí me lo ha citado como un parafraseo. Los apellidos del autor, separados por una coma, y el año. Pero necesito al final de toda mi investigación las referencias. Las vamos a colocar. Veamos cómo automáticamente acá me aparecen las referencias sin que yo las coloque de manera manual. Para ello, nos vamos a ir al tercer botoncito de la izquierda hacia la derecha, que aparece de Zotero. Le vamos a dar clic a ese botón y nos aparece automáticamente
la citación de APA en su última edición de acuerdo con los 4 elementos que miramos que debía tener abajo. El primero es quién. Están los autores. Aquí está el autor. Luego, ¿cuándo? ¿Sí? Ahí está el año, ¿no? Luego, ¿qué es lo que se ha escrito? O sea, el título. Ahí está, innovación y tecnología en época de adversidad. Y finalmente, ¿dónde? ¿Dónde lo encuentro? Bueno, para la última etapa, la revista y el volumen debe ir en cursiva. Entonces, vemos que la revista está en cursiva, separado por una coma, y el volumen, que es 30, está en cursiva. Y el número, que es el que va en paréntesis, pegadito al volumen, no lleva cursiva. Entonces, está muy bien. Las páginas en su última edición ya no dice APA que coloquemos PP, sino que se coloca el número de páginas sin hacer esa aclaración, separados por coma. Y después del punto, el DOI. El DOI se coloca completo. Ya no se coloca el DOI.org, pleca 10.4, no. El DOI se coloca desde el HTTPS completo. Después de que yo haya colocado el punto. Y ahí están los 4 elementos. Esto lo he elaborado de manera automática. Y de esta manera yo puedo ir escribiendo mi artículo, mi investigación, mi de grado, mi tesis, un proyecto de una clase, un pequeño ensayo, cualquier experiencia que yo vaya a escribir en ciencias sociales, humanidades, educación, pedagogía, didácticas, pues utilizo APA y lo hago de esta manera, que es muy sencilla realmente porque me ahorra el hecho de hacerlo de manera manual, sobre todo en la parte de abajo, ¿no? Hacer esto de manera manual tomaría tiempo, pero es mucho más fácil. Podría yo vincularme con los correos electrónicos institucionales. No necesita un correo diferente. Con el de la universidad se puede usted vincular, descargar e integrar a su documento de Word. Y no sé si hay preguntas, si hay consultas para que podamos abordarlas, si hay inquietudes, dudas, etcétera, para que podamos abordarlas. Pueden ir levantando la mano y haciendo las consultas. Yo les voy a mostrar este otro software que es gratuito también y que se descarga al igual que Zotero, que se llama Mendeley. Mendeley es muy bueno, es un software de libre también que usted puede utilizar. Y de igual manera, así como está acá, se coloca Zotero aquí en la aplicación de escritorio. Se puede acá vincular con una cuenta, ya sea institucional o lo mejor hacerlo institucional, pero si tiene una cuenta de otra universidad o donde usted está estudiando, también puede funcionarle, ¿no? Como ustedes pueden observar acá, que yo tengo una cuenta donde yo me vinculaba de la Universidad Pública de Málaga. Aquí tengo esta cuenta. Por lo tanto, yo hago todo este proceso que estoy haciendo, parecido un error. Voy a integrarlo otra vez, que lo tengo aquí, acá, donde me dice que confirme. Voy a hacer esta confirmación para que ya vean una vez esté dentro del software. Y este no utiliza, a diferencia, vamos a mirar, a diferencia de Zotero, que usted hace la búsqueda en Google, en este hace la búsqueda directamente, aquí ya me dejo vincularme, directamente en el software. La gran diferencia es que acá la búsqueda preferiblemente la deberemos hacer en inglés para que tenga un mejor resultado. ¿Sí? A diferencia de Zotero, que puedo utilizar inglés, español. Acá la idea es buscar y hacer uso más de inglés, donde hay una base muy rica de artículos de investigación, ¿no? Vamos a esperar que nos cargue un poco para que ustedes puedan parte interna de la interfaz. La citación acá en el documento con Mendeley, cuando usted lo instale, no se va a colocar como una pestaña de Zotero, sino que en referencia va a estar integrado Mendeley. Lo vamos a mirar. Un poquito lento, pero igual, si tienen preguntas, dudas, podemos evacuarlas, ¿no? Aquí en referencia está Mendeley. Aquí está para insertar la referencia
y acá para insertar la cita, ¿sí? Vamos a dejar un ratico que nos cargue acá, pero igual, si tienen dudas, consultas, las podemos ir abordando, ¿no? Cualquier pregunta que tengan sobre un trabajo, sobre lo que estén desarrollando, pues a la orden, ¿no? He dejado de compartir pantalla por si tienen alguna consulta, la pueden hacer y listo. ¿Qué les pareció la herramienta de Zotero? Vamos a mirar en el chat. Vamos a mirar. Hay una mano levantada de Paulino. Adelante. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Me ha sido de mucha utilidad la conversación. Dos pequeñas preguntas. ¿Esto queda grabado? ¿Puedo verlo posteriormente para revisar? Sí, biblioteca les va a compartir. Ok, porque yo soy alumno del doctorado en teología, pero también doy clases en la universidad. Entonces, y ahí viene mi segunda pregunta. ¿La universidad tiene alguna preferencia, voy a decir, por esta manera de citar, ya sea, por ejemplo, en Chicago o en APA? ¿Hay una directriz ya sobre esto? Muy bien, Que muchas sea lo más gracias. recomendable, digamos. Gracias. Sí, muchas gracias, Paulino. Excelente que esté como estudiante de teología y que también nos colabore como docente. Estamos utilizando la normativa APA desde la producción editorial que hace la universidad. En revistas estamos utilizando también tanto en teoría y praxis como en diálogos, lo tenemos escrito. Y en general, según he conversado con nuestro vicerrector académico, la línea es que si estamos trabajando para educación, ciencias sociales y humanidades, lo hagamos con la normativa APA. Si están trabajando más en el área de filosofía, antropología, pueden usar Chicago, y esto depende mucho de los escritos y donde se publiquen. Si está en salud, Vancouver, etcétera, ¿no? Pero nuestra área de humanidades y ciencias sociales es APA, porque también existe la IEEE, que la utilizan mucho los de ingeniería. Entonces, las directrices van más por las áreas y las disciplinas con las que trabajamos, ¿no? Yo me he especializado más en APA, sin embargo, Zotero, que es algo que ya se los voy a compartir, que no lo hice, Zotero también convierte a cualquier citación una vez usted lo haya utilizado, ¿no? Justamente con eso quizás voy a vincular lo de su pregunta. Más bien va por las disciplinas en las que utilizamos, ¿no? Voy a volverles a compartir pantalla para que podamos mirar cómo cambiar de citación. En el caso, yo lo hice en APA, pero de pronto yo necesito pasarlo a otro sistema de citación, lo puedo hacer. Entonces me voy de nuevo acá al documento que estábamos mirando. Y si, por ejemplo, yo ya trabajé en APA, pero necesito pasarlo a otro sistema de citación, yo lo que hago es sombrear acá. Ustedes van a mirar que al colocar el cursor se hace un color gris, ¿sí? Esto indica que lo he hecho con una herramienta de software. Esto no va a pasar si lo hago de manera manual. Voy a sombrear esto y luego me voy a ir acá a un icono que aparece acá que dice preferencia de documentos. Y aquí hago el cambio. Es muy sencillo. Me voy a pasar a la IEEE porque la revista a la que voy a aplicar la directriz es la IEEE. Voy a seleccionar y luego OK. ¿Sí? Observen que ya me lo cambió. La IEEE coloca corchetes y acá está el número 1 porque es el
autor, ¿no? Y observen que en la parte de abajo también ya me lo cambió a la IEEE. Entonces, esto lo puedo hacer perfectamente aquí. Luego lo voy a cambiar y yo quiero Vancouver porque resulta que lo voy a publicar en una revista de salud y tiene que ver la parte de, por ejemplo, de anatomía con educación. Vancouver. Listo. Ya Vancouver tiene esto, ya no es corchete, sino paréntesis, y acá ya lo cambió también. Pero resulta de que yo quiero, sí, colocarlo APA, porque era el origen, ¿no? Que tenía. Entonces me voy de nuevo acá y voy a seleccionar APA. Vamos a mirar por acá, aquí, APA. Voy a regresar. Y de nuevo. Y acá está de nuevo. No perdí nada. ¿Sí? Bien, y aprovecho que les compartí pantalla para decirles que aquí está Mendeley. Aquí ya estoy integrado con Mendeley. ¿Sí? Aquí está Mendeley. La aplicación está acá. Aquí solo es cuestión de vincularme. Van a observar que lo estoy haciendo con el correo de la universidad. Se lo puede hacer con el correo de la universidad sin ningún problema. Y ya me vinculé. Aquí está. Aquí me dice que si yo lo quiero integrar a Word, ya me dice que está instalado, que todo el tema de referencia ya está instalado también, entonces cierro esta ventana. Cuando usted lo descargue y le aparezca acá que no está instalado, ahí puede aprovechar e instalarlo, ¿no? Y aquí está. Aquí tengo los documentos, también se pueden organizar. Y aquí está Mendeley en la librería de lo que yo he descargado. La gran diferencia es que aquí mismo en Mendeley yo hago la búsqueda de los archivos, de la investigación, del artículo, del libro, de lo que yo quiera citar, ¿no? Y luego el mismo proceso hago cuando ya está acá. Me voy a referencias, inserto la cita. Aquí me da un problema porque no se puede integrar Zotero con Mendeley, pero si abro otro documento, sí se va a poder hacer. O utilizo Zotero o utilizo Mendeley, porque genera conflicto. Si yo estoy haciendo un documento, si yo estoy integrando los dos, no podría avanzar. Entonces acá sí lo voy a poder hacer, me voy a referencia, me voy a la citación de Mendeley, ya me aparece acá, me voy a Mendeley. Si yo quiero citar este que ya tengo guardado, por ejemplo, me voy acá donde están las comillas y voy a colocar acá al autor. Observen que es lo mismo, ya coloco a López en paréntesis y luego el año, ¿no? Porque hagamos la idea que fue un parafraseo, ¿sí? Y luego acá colocamos, al igual que en Zotero, las referencias. Acá, referencias. Y nos va a insertar las referencias. Y está lo mismo, ¿sí? El autor, el año, que se publicó, la revista que va en cursiva, el volumen, este no tiene número porque no está en paréntesis, y el DOI, después del punto. Es igual. ¿Qué prefiero yo utilizar entre uno y el otro? Particularmente Zotero porque me aparecen muchas bases de datos en las que yo puedo vincular. La literatura va orientada a inglés, prefiero Mendeley. Ese es mi criterio, ¿sí? Acá me está cargando para la librería, que es básicamente lo mismo que tengo acá, descargado, ¿no? Bien, vamos a mirar, voy a dejar de compartir pantalla. Había visto algo en el chat. Si tienen alguna una consulta, podemos verlo, ¿no? Vamos a mirar. Sandra escribe, será un gusto aprender y seguir actualizando nuestro saber pedagógico. Bueno, es un placer, Sandra, y saludos que quien nos está viendo desde Colombia. Y ya Héctor mencionó
grabación. Perfecto. Vamos a compartir la grabación. No sé si tienen más dudas, preguntas, consultas. Si no hay más consultas, yo me quedaría hasta acá. Creo que de manera concisa logramos ver, ¿no? Carlos Marín Sí, puede Eduardo. activar micrófono. Claro, Eduardo, muchas gracias por A refrescarnos, la por orden. instruirnos. Bueno, yo solamente quiero hacer algo así como muy resumido lo que he entendido y si me he equivocado, por favor, me aclara. Estas dos Ok. aplicaciones, Sí, perdón, Mendeley y Zotero nos sirven, yo lo entiendo así, como una especie de repositorio de todas las citas textuales que yo pueda utilizar. Nada más que, y la gran diferencia y el gran beneficio es que cuando yo ya estoy procesando texto, cualquier, puede ser un artículo, puede ser un ensayo, lo que hace es que me referencia automáticamente, ¿verdad? Bajo una sí, especie de filtro, es decir, lógicamente hemos buscado información de sitios fiables, ¿verdad? Porque usted sí, nos dijo que la manera como podemos utilizar esas como palabras clave y además sí. sitios que me van a permitir obtener información de repositorios también académicos. Entonces, ya es una especie de filtro, pero también lo que hacen estos dos software es que automáticamente, en vez de estarlo haciendo manual, nos lo referencia, ¿verdad? Correcto. Así es. Por un lado, nos sirve en almacenar, guardar los artículos, investigaciones, libros que yo vaya consultando y me sirve, como lo menciona Carlos, como un repositorio. Ya está clasificado, que ya está depurado, que ya tiene una curación de contenido, que ya tiene una selección cuidadosa de todos estos artículos. Y por el otro lado, pues todo esto que he guardado me sirve para irlo citando en la medida necesite un autor, en la medida yo vaya escribiendo, ya sea textual, mayor o menor de 40 palabras o parafraseo. Me coloca el autor y el año dentro del texto, si esto es parafraseo, y también páginas, si esto fuese con página, una cita textual o párrafo. Y también me genera la referencia automática ordenada alfabéticamente, como lo exige APA, estos dos software. Lo hacen automáticamente y lo ordenan alfabéticamente. Si yo he colocado, por ejemplo, en el primero y aparece con Z, ¿sí? El apellido, y el siguiente va a aparecer con una L, pues va con L, ¿no? Aunque yo haya puesto primero el que empiece con alguna Z, ¿no? O sea, lo hace de manera ordenada. Una vez haya integrado el segundo autor, ya me lo ordena alfabéticamente, ¿no? Esto es bueno porque así lo exige también la normativa APA. Ahora bien, es importante que cada uno de estos los tengamos en mente, sepamos qué beneficio nos brinda y utilizarlos de manera adecuada. Zotero nos permiten almacenar gratuitamente una cantidad grande de información, ¿sí? Bastante grande, ¿no? Es limitada, como todo, tiene un límite, como todo elemento visual que utilizamos tiene un límite, por lo tanto es de aprovechar los recursos que estemos utilizando de manera muy pertinente a las investigaciones que yo estoy desarrollando y ver de qué manera, si yo estoy utilizando base de datos que quiero ir guardando, utilizo Zotero. Pero si quiero escribir en un contexto más exclusivo de inglés y hacer referencias con autores, libros y publicaciones en inglés, utilizo Mendeley. Esto es un criterio, ¿no? Cualquiera podría pensar distinto y utilizar primero Mendeley. Podría hacerlo. Los dos softwares son muy buenos y los dos resuelven lo que necesitamos que hagan, ¿no? Muy bien, excelente. Muchas gracias por conectarse. Les vamos a enviar la grabación y esperemos pues que nos encontremos en un próximo taller, ya sea sobre herramientas exclusivamente, sobre licencia de CC también o sobre el tratamiento de imágenes que es importante para tener una búsqueda eficaz en Google, ¿no? Así que excelente.
Priscila, que nos dice en el chat, cuando la referencia lleva el enlace directo de la publicación, ¿el hipervínculo queda activo o debe configurar para que quede activo? Podría ser, en algunas revistas se coloca el enlace del hipervínculo, que es el DOI, de manera activa, decir que yo voy a la referencia y le doy clic, pero bastantes revistas lo que hacen es desactivar el hipervínculo de ese enlace del DOI para que quede todo de manera uniforme y no quede y que esto no quede con el hipervínculo. Esto también depende mucho del estilo de cada revista, ¿no? Van a encontrar muchos documentos con el hipervínculo y otros que están deshabilitados al momento de poner la URL. Exacto, Priscila. En el momento de lo digital, lo más práctico es dejarlo con el hipervínculo, pero también cuando está impreso se mira todo con una subrayada y eso estéticamente no se ve bien, ¿no? Entonces lo mejor es como quitar también el hipervínculo. A la orden, con mucho gusto. Con mucho gusto, muchas gracias. A la orden. Entonces, en una próxima edición de este diplomado y del taller también, para que ustedes puedan seguirse formando y también adquiriendo el desarrollo de estas competencias, sí, de habilidades informacionales, ¿no?